Buenas noches, mi nombre es Ariel Arancibia y sean bienvenidos a un nuevo especial en The Midnight Sun o El Sol de Medianoche, una serie de podcasts destinados a entrevistas personales con personalidades de diferentes medios profesionales, culturales y de entretenimiento, presentado por capítulos. En esta nueva ocasión tenemos un especial referido a los Yusambong, una cultura de adoración al dolor. Este especial, ahora dedicado a uno de los universos más ricos en historias, culturas y personajes, o sea, Star Wars, donde hablaremos de la cultura ficticia de los Yuuzhan-Vong, quienes al pertenecer a otra galaxia de este universo, su tecnología, sus costumbres y sus creencias llegan a convertirse en un tema a explorar por cualquier persona, sea fanático o no de esta gran franquicia. Para este nuevo especial invitamos a Hugo Camargo y Carlos Muñoz, que con su conocimiento en estas leyendas nos aclararán quién es y cómo esta cultura de no tecnología mecánica funcionaba. ¿Cómo están? Buenas noches. Un gusto y muchas gracias por aceptar esta invitación. ¿Qué tal? Buenas noches. Saludo a todos los que escuchan. Soy Carlos Muñoz. ¿Qué tal, Carlitos? Muy buenas Y noches por el tengan todos, a nuestro público. Mi nombre es Hugo. Bueno, esperemos que todo salga bien. todo va a salir bien, especialmente al poder hablar con personas que tienen una dedicación bastante interesante a este universo, el cual, gracias a ello, podemos aclarar muchas dudas que seguramente personas que conocían o no conocían sobre esta cultura la conocerán mejor. Bueno, empecemos por el inicio. ¿Qué tal si damos una breve introducción hacia el universo expandido? ¿Cómo es y qué se diferencia del actual universo de Star Wars? ¿Quién gustaría empezar? Bueno, básicamente Star Wars eh, es una franquicia que consta de 9 películas, 6 de las cuales tenían mucho tiempo hechas. Entonces, para rellenar los espacios entre las películas antiguas, se han creado multitud de novelas, cómics, videojuegos, que detallan básicamente la historia que ocurre durante estos años y abarcan otros periodos de tiempo. Todo ese compendio de cosas se ha conocido como el universo expandido, que abarcaba la totalidad de la historia de esa galaxia. Entonces, al momento de Disney comprar la franquicia de Star Wars de George Lucas, deciden eliminar de un plumazo todos estos 30 años de historias interconectadas y con cierto sentido de coherencia que había para ellos, con un pincel blanco, escribir sus propias historias en este periodo de tiempo. Entonces, hay una diferencia entre el universo antiguo, que es denominado leyendas, y el nuevo canon de Disney. Perfecto. Bueno, Como decía, algo que por eso. sí, como decía nuestro amigo Carlitos, todo lo que implica la cuestión del universo expandido en Star Wars es obviamente un intento de llenar todos esos aparentes vacíos, ¿no? O tal vez también dar un complemento en lo que es en generar nuevas narrativas que van a enriquecer todo lo que es la saga de Star Wars, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrar varias etapas en las que va a ver toda una producción literaria representada en novelas, en cómics, como ya había mencionado Carlitos. Y como dato tal vez podemos mencionar, ¿no? De que uno de los materiales muy importantes, tal vez en cuestión de universo expandido, es considerada por parte de este autor llamado Timothy Zahn, ¿no? Quien había planteado y había relatado, o perdón, había creado una trilogía de novelas basados en un nuevo personaje llamado el Almirante Thrawn. Y esta va a ser, por ejemplo, uno de los primeros éxitos que va a haber en la cuestión del universo expandido, ¿no? Va a haber una intención de querer desarrollar mucho más profundamente a los personajes que conocemos en la trilogía original. Un Que desarrollo se, más personal, más interno, supongo.
Claro, Claro, estamos hablando de 1993 aproximadamente que sale esta novela de Timothy Zahn, entonces es bastante antigua, no es algo Bueno, nuevo o perdón por algo cortarte, reciente. pero antes de empezar a llegar a esa parte, quisiera que expliquen un poco de la diferencia entre las películas de Disney y también la saga que inmiscuye a los Yuuzhan Vong, para que las personas entren un poco también en contexto. Bueno, básicamente hay una diferencia clara entre la historia que sucede después del episodio 6 en la continuidad antigua de las leyes que ahora es leyendas y la decisión que ha tomado Disney. Hay varios paralelos, como que Disney se ha inspirado de ciertos elementos que ya estaban presentes en el universo expandido, pero les ha dado un toque distinto, ¿no? Por ejemplo, la diferencia más notable es que en el universo de Disney, Han Solo y Leia solamente tuvieron un hijo. En el universo expandido, en realidad llegan a tener unos gemelos y un tercer hijo llamado Anakin Solo. Entonces, basados en eso, es toda una cronología totalmente distinta. Las películas de Disney están ambientadas en el 30 después de la batalla. La batalla de Yavin es el marco de referencia de toda la cronología de Star Wars, lo que quiere decir que todo se mide desde el episodio 4, antes o después. Entonces, siempre que nos referimos a una fecha, en Star Wars se está usando como marco de referencia el episodio 4, la batalla de Yavin. Perfecto. ¿Algo que aportar, tal vez, Hugo? sí, justamente como dice Carlitos, ¿no? Hay diferencias muy notorias en lo que es el antiguo canon, o entre comillas canon, que era el universo expandido, y este nuevo, que es el de Disney. Una de ellas es, como ya había señalado, ¿no? Esta cuestión de la cantidad de hijos que tenían, por ejemplo, Leia y Solo. Pero aparte también ahí vemos otro elemento también, ¿no? Por su parte, en el universo expandido vamos a ver a un Luke Skywalker, por ejemplo, casado con una ex agente imperial, que de igual manera va a tener un hijo, cosa que ya esa idea lo desecharon, por así decirlo, en la nueva saga de Disney, ¿no? Entiendo. Ok, Pero, perfecto. claro, Yo cabe creo, mencionar que, como dije antes, hay varios personajes del antiguo universo de las leyendas que están siendo traídos al nuevo canon de Disney, probándose que puedan ser redituables o populares entre los fanáticos y que siempre están esperando volver a verlos. bueno, es que al Entonces, final, muchos al ser elementos una saga tan querida por muchas personas, uno espera que los personajes con los que crecieron, con los que adoraron, los que fueron, en pocas palabras, inspiraciones para ellos, sepan un poco más de cómo fue su historia, de qué pasó después de lo que nos presentaron, que fueron las películas de la trilogía original, por ejemplo. Así que, sí, por bueno, ejemplo, el primer personaje que fue transferido de leyendas al nuevo canon de Disney fue justamente el almirante Thrawn, que apareció en la serie de Rebels como el villano de la segunda temporada. Eh, entonces han hecho lo que se llama continuidad retroactiva, lo que quiere decir que toman un personaje nuevo y a través de sucesos que no han sido vistos anteriormente, conectan con historias previamente establecidas para lograr un sentido de coherencia. eso entonces enriquece más las historias que uno ya conoce. Por ejemplo, el de poder traer a un personaje del universo que actualmente se llama expandido a la continuidad actual, que se puede decir que es la de Disney. Pero antes de pasar a un tema así tan específico, me gustaría que vayamos al punto de nuestra entrevista, el poder Bueno, explorar para un ser poco más más, específicos, exacto, claro que explorar sí. un poco más la La cultura principal de... diferencia. Ok, bueno, vamos Sí, a lo que nos compete. La principal diferencia entre el canon de Disney y el antiguo universo expandido es que el principal antagonista de esta nueva etapa es justamente esta especie extragaláctica de los Yuuzhan Vong. Es justamente 30 años después de la batalla de Endor, la segunda batalla de la Estrella de la Muerte, que hacen su primera aparición oficial. Ya antes había habido otras apariciones no registradas, pero sus primeros intentos son justamente en este periodo, aprovechando
la situación política de la galaxia, que a diferencia del canon de Disney, la galaxia estaba en una relativa calma tensa, porque tanto como lo que quedaba del imperio, se llamaba ahora el remanente imperial, había hecho las paces con la nueva república, que estaba en un periodo de transición. Entonces, aprovechando estas rencillas políticas, es que esta especie, Yuuzhan Vong, comienza la invasión de la galaxia, escapando ellos de su propia galaxia, que había aparentemente habido algún desastre a nivel galáctico, ¿no? Vaya. Hugo, ¿algo que aportar? Sí, estamos en el punto de, ya no sobre el tema este de los Yuuzhan Vong. Sí, justamente como había dicho Carlitos, todo lo que tiene que ver con esta cuestión de los Yuuzhan Vong es un problema, ¿no? De cómo ellos están viajando a través de su galaxia hacia la galaxia donde suceden toda la cuestión de las trilogías, ¿no? Entonces, ya entrando en el tema, ya tendríamos que estar viendo que los Yuuzhan Vong en realidad en su propio universo ya habían pasado por un conflicto bélico a una gran escala, ¿no? Según algunas fuentes que podemos encontrar en Internet, y que de igual forma esta escala, este conflicto bélico va a hacer que la raza de los Yuuzhan Vong desarrollen, digamos, una especie de odio, digamos, a lo que tiene que ver con la tecnología mecánica, electrónica, ¿no? Esto debido a que en su galaxia de origen se dio una guerra entre dos civilizaciones que eran de corte androide, ¿no? Eran dos civilizaciones mecánicas que habían arrasado casi con toda su galaxia y a raíz de todo de este conflicto bélico en su propio universo, los Yuuzhan Vong van a desarrollar, digamos, una idea de que todo lo que tenga que ver con la tecnología es infame, ¿no? En este sentido, van a realizar en su propia galaxia van a realizar una ola, por ejemplo, de terror, de persecución, de esclavización, por ejemplo, de otras especies. Entonces, eh, esto va a generar, va a desembocar, por ejemplo, en la destrucción de su propio planeta, que ellos conocían como Yuzantar. ¿Su En este planeta de sentido, origen? el planeta de origen, Yuzantar, en esa galaxia lejana que está separada, digamos, de donde se desarrolla todas las películas de la saga, ¿no? Que nosotros conocemos. Entonces, al destruirse su mundo o al quedar estéril, en realidad no hay una aclaración, en realidad no me acuerdo haber leído alguna aclaración de qué es lo que había sucedido con su planeta, si había quedado devastado o se había destruido totalmente. Pero como producto de eso, los Yuuzhan Vong van a realizar, digamos, una especie de éxodo, entre comillas, y van a salir de ese universo que ha quedado estéril, por así decirlo. Y van Bueno, a realizar un gran viaje en el vacío que hay entre estas dos galaxias. Imaginarán que es un gran vacío, que es un viaje, o sea, que implica un viaje de más de 10.000 años aproximadamente, porque en algunos textos, por ejemplo, de Star Wars sobre el universo expandido, se menciona que el viaje que realizaron eh, entre, en el vacío duró como unos 10.000 años más o menos. Entonces, lo que sucedía en esos 10.000 años, paralelamente, otros acontecimientos estaban sucediendo también en Star Wars. Bueno, en la galaxia donde se genera, donde está toda la saga, ¿no? Entonces, ahí vamos a encontrar, por ejemplo, que los sucesos que están sucediendo, los sucesos que se están dando, por ejemplo, en la galaxia de nuestra saga, eh, hay una especie de surgimiento, por ejemplo, de un culto o una religión, entre comillas, de usuarios de la fuerza, ¿no? Que van a tener entendimiento del lado oscuro y del lado luminoso de la fuerza.
que son denominados los Jedi, por ejemplo, ¿no? Es otra cuestión, otro tema, ¿no? Pero vale la pena tal vez mencionar para poder dar información sobre lo que es el universo expandido. Entonces, mientras ellos están viajando, están viajando en el vacío, hay como ya había mencionado, hay sucesos que están dándose Al en mismo lo que es... tiempo, la galaxia donde se originan las historias y Exactamente, películas de Star Wars. exactamente. Y eso básicamente es la idea, ¿no? Según algunas lecturas que yo había realizado hace años atrás, eh, en realidad, según las novelas, pocos personajes realmente acceden a esta información histórica de lo que había pasado con los antepasados de los Yuuzhan Vong, ¿ya? Y en realidad solo los de casta alta podían tener el acceso a la información. Ahí están, por ejemplo, los sacerdotes, por ejemplo, ¿no? Siendo una casta que tenían acceso a esta información histórica, por ejemplo, ¿no? Y por supuesto supremo líder de todo lo que, o sea, de toda la cultura Yusambong, en realidad, ¿no? Ok. Eso, Ariel. Tú, Carlitos, ¿algo que aportar a lo que comentó Hugo antes de que dé una pequeña opinión antes de pasar al siguiente punto? Claro, pero una breve, ya estamos hablando de los Yuuzhan y posiblemente las personas que escuchan no se hacen una idea. Es una breve descripción de esta especie para que tengan una imagen más clara. Son humanoides, lo que quiere decir que tienen dos brazos, dos piernas, un poco más altos y pesados que el humano estándar. En la galaxia de Star Wars, los humanos son la especie más común, entonces se usan como referencia para todo. Son más altos, son visualmente desagradables, los describen como permanentemente mutilados y con facciones desfiguradas a propósito. No son nada agradables a la vista. Y justamente este fanatismo que tienen en contra de todo lo que es tecnología artificial es lo que los lleva a este éxodo, a justamente buscar un nuevo hogar que ha sido destruido por quién sabe qué fuerzas externas, ¿no? Entonces hay que entender a esta raza como una raza, especie de fanáticos religiosos que están en búsqueda de un hogar, pésele a quien le pese, y están intentando llevar su verdad, que es estar en contra de la tecnología artificial, que la ven como un sacrilegio. Entonces, justamente desarrollan toda su cultura en la biotecnología. Vale decir que todos sus instrumentos no son tales instrumentos, son criaturas vivas, ¿no? Entonces, esa es la principal diferencia con la mayoría de las especies de Star Wars que funcionan en base a tecnología artificial y herramientas producidas, no cultivadas. ¿Y por qué este odio aparece ante las máquinas? O sea, ¿cuál es el origen de este odio para el abocarse o el simplemente utilizar tecnología que técnicamente es orgánica? ¿Quién gustaría responder esta pregunta? Como bien mencionó Hugo, en algunos textos, supuestamente esta es información que ni siquiera tenían el habitante promedio de los Yuuzhan Vong, pero aparentemente en su propia galaxia, en un pasado sumamente lejano, dos especies artificiales, es decir, de androides o robots, han devastado toda la galaxia. Entonces, los Yuuzhan Vong, como han logrado sobrevivir justamente adaptándose a esta nueva situación, dado que todo lo artificial era dañino, ellos han decidido cultivar sus nuevas herramientas y medios. De ahí su Bueno, fobia. en uno de los textos que leí también había antes de eso, creo que Hugo podría respondernos esta sección. Hubo un momento antes de que esta especie salga de su universo natal, hubo una guerra contra una especie que solo utilizaba tecnología o que esa especie era de tecnología. Esa es una parte que no pude entender muy bien. Sí, como dije anteriormente, en realidad uno puede buscar tal vez en internet hay información sobre esto y lo que se especifica en en algunas novelas, no recuerdo bien exactamente porque lo leí hace muchos años atrás, y es justamente, ¿no? Como había mencionado, son dos civilizaciones que em, eran robots, como por así decirlo, ¿no? Eran androides, por así decirlo.
eran civilizaciones mecánicas. Entonces, estas dos civilizaciones van a entrar en un conflicto bélico y lo que en realidad va a pasar es que va a aumentar la escala o sea, va a llegar a toda esa galaxia lo que es el conflicto bélico, ¿no? Por esto, de esta forma, va a llegar a afectar también a estos personajes, los Yuuzhan Vong, ¿ya? En el que logran realizar una defensa y rechazar supuestamente a estos enemigos droides, ¿no? Pero esto de alguna manera va a tener sus secuelas. Las secuelas es que en muchos mundos de su galaxia van a quedar destruidas, totalmente inhabitables, por así decir. Bueno, en realidad sería el término mejor usado, inhabitable, porque después de una guerra, obviamente una población o una ciudad, un lugar queda totalmente devastado, ¿no? Aparte Entonces, de eso, los Yuuzhan tienen tecnología que terraforma los lugares. Que exacto. quiere decir que cambian geológicamente el paisaje de manera sustancial y no precisamente a base de bombardeo, sino que después de la batalla ellos cambian totalmente la geografía del planeta para adaptarla a sus propias necesidades. Para que sea más cómodo, supongo, para que ellos puedan habitar esos Exacto. planetas con más facilidad. Sí, pero Y eso va, esas lo que condiciones son mencionas. tóxicas para el resto de las otras especies, entonces también se ven exiliados de su propio planeta conquistado. Exacto. Eso, pero lo que menciona Carlitos sobre la terraformación y toda esta cuestión, va a suceder posteriormente, ya recién en la galaxia donde se desarrolla toda la saga, ¿no? Pero en sí va a haber una especie de trauma social que va a marcar el imaginario tal vez de estos personajes, y van a odiar todo lo que tenga que ver con la tecnología Claro, en mecánica. este caso la tecnología representa el mal primero, la causa de la caída de su civilización. Exacto. Es una idea muy interesante porque tiene cosas que ver con el tema del cuidado del medio ambiente, el respeto, por ejemplo, a lo que nosotros conocemos como la madre naturaleza, ¿no? Por así decirlo, o a la naturaleza misma como tal. Entonces, la manifestación, por ejemplo, de estas tecnologías que tengan que ver con tecnologías mecánicas, en realidad o sea, van a considerarse un sacrilegio, como habías dicho, ¿no? Eh, Esto básicamente hay muy poca información, Ariel, sobre lo que es este odio que van a desarrollar, este trauma social que van a desarrollar en cuanto a la tecnología, ¿no? Esa tecnología mecánica que nosotros conocemos. Hay muy poca información desarrollada. Solo hay algunos apuntes, por así decirlo, sobre este Es tema. básicamente un dogma. No, no se justifica ni se explica, pero se obedece. Es Exacto. justamente así, el odio a la tecnología, ¿no? Como es parte de su religión, tampoco podrías encontrar una explicación racional a ciertos preceptos que tienen, ¿no? Entiendo. Bueno, Exactamente. en ese caso, el odio que tienen a la tecnología, el cual los obliga justamente a utilizar tecnología que es literalmente seres vivos, hace que sean una especie bastante interesante, especialmente por varios factores. Primero, las creencias religiosas que puede tener esta especie. Segundo, del que vengan de una galaxia que es totalmente diferente a la que nosotros conocemos en este universo de Star Wars. Pero la pregunta primordial antes de pasar al siguiente punto, ¿estos seres podían utilizar la fuerza? ¿Ellos sentían o eran perceptibles hacia ella? Justamente una de las cosas más particulares que descubren los Jedi y todos los usuarios de la fuerza en realidad, ya sea oscuro o no, es que estos Yuuzhan Vong como especie parecen haber sido cortados de la fuerza. Recordemos que la fuerza, según explican, emana de todos los seres vivos. Entonces, el hecho de que un ser vivo no tenga una huella en la fuerza era terriblemente desconcertante para los Jedi, ¿no? Tampoco se hace mucha referencia al por qué exactamente ellos son así, solamente hay alusiones a que la fuerza los ha cortado como especie de su sentir por el daño enorme que han causado en su propia galaxia. Eh, Entiendo. Algo similar a lo que ha pasado con el personaje del segundo juego de Knights of the Republic, que para evitar
a ser abrumado por las sensaciones de sentir a la gente morir, se ha cerrado a la fuerza como método de defensa. En este caso, la fuerza como tal ha hecho lo mismo, ha cerrado toda una especie para que su carga de mala hondez, me imagino, si se puede decir así, no contamina, no rompe el balance de la fuerza. Entiendo. Bueno, gracias por esa aclaración porque justamente iba a ir al siguiente punto de nuestra entrevista. Bueno, de esta charla sobre esta especie, el cual es Ujú. sobre las primeras apariciones que tuvieron esta raza, porque seamos sinceros, cualquier usuario de la fuerza, cualquier usuario de este algo que se encuentra o que está presente en este universo, am, puede ser detectado, sea por Sith o por Jedis, solo por alteraciones que existen en este medio, en esta fuerza, pero no lo eran. Así que al no tener la posibilidad del uso o de la atracción de esta misma fuerza, seguramente tuvieron apariciones antes de la llegada a este universo, es decir, que ya existía esta especie, que ya había llegado esta especie al universo de Star Wars. Me encantaría que Hugo pueda responder esta ¿Cómo le sección, has por dicho? favor. ¿Cómo le has dicho? De Perdón, que, la pregunta era ¿cuáles fueron las sobre... primeras apariciones? Primeras Ah, apariciones de ya, los ya. Yusambong. Bueno, sobre lo que se menciona de este tema, em, cuando ellos, cuando todo este grupo, estos personajes Yuuzhan Vong, toda esta civilización están viajando, ya se habían enterado de que había una galaxia a la que pueden acceder. Entonces, en ese viaje, en el viaje del vacío, van a enviar fuerzas de avanzada para poder adquirir información sobre el lugar que están llegando, que están pretendiendo llegar. Entonces, yo recuerdo que las primeras menciones de esta especie se dan en una novela, creo que si no me equivoco se llama El planeta misterioso, no me recuerdo bien. Pero en esta supuesta novela, ahí hay algunos datos que van lanzando sobre las primeras apariciones de los Yuuzhan Vong. Por ejemplo, se menciona que el Consejo Jedi va a enviar a Obi-Wan Kenobi y a Anakin Skywalker siendo todavía un Padawan. Esto sucede, creo, posterior entre el episodio 1 y el episodio 2. Después de la Es una batalla novela de que, Naboo. sí, es una novela que lo van a escribir entre el episodio 1 y el episodio 2. Entonces, el consejo le envía a Obi-Wan y a Anakin a un planeta que es desconocido, supuestamente misterioso. Ya van a enviarlos con una misión, parece que de rescate de una Padawan que estaba perdida, ¿no? Entonces, van a descubrir que este planeta en realidad es un planeta que no provenía de esta, bueno, no recuerdo bien si este es este dato, pero van a descubrir la particularidad de este planeta. Resulta que este planeta tiene la capacidad, una capacidad, por así decirlo, tiene conciencia, ¿no? Es el único planeta que tiene conciencia. Imagínense un planeta, imagínense a nuestro planeta, ¿no? Nuestro planeta que tenga esa capacidad de poder tener conciencia de lo que es, de todo lo que está sucediendo a su alrededor. Entonces, en esta novela hay una escena en la que el planeta llamado Sonama Sekot va a entablar un diálogo, una conversación con Anakin Skywalker como Padawan todavía, como un niño, si no me equivoco. Y hay otros datos que no recuerdo bien, pero lo que tiene que ver esta novela es que al parecer los Yuuzhan Vong están buscando este planeta que se llama Sonama Sekot, que más adelante va a tener un rol muy importante en lo que es el desarrollo de toda esta saga de los Yuuzhan, ¿no? Entonces, los primeros grupos de avanzada van a llegar y creo que, si no me equivoco, se habían enterado de que este planeta estaba presente en esta galaxia y lo están buscando, porque es un planeta muy importante para ellos. Entiendo. Entonces, al parecer, por un lado,
las primeras incursiones que han llegado a tener los Yuuzhan Vong con este planeta llamado Sonama Sekot, si no me equivoco, no me recuerdo bien, van a intentar, no recuerdo bien si van a intentar conquistar este planeta, pero no van a poder porque obviamente el planeta, como tiene conciencia propia de su propio ser, por así decirlo, los va a rechazar. Bien, Ok. esa es una de las primeras apariciones que yo recuerdo en cuestión de los Yuuzhan Vong en relación a las primeras apariciones, ¿no? Perdón. Luego Bueno, también leí hace mucho tiempo eh, sus otros grupos de avanzada habían enviado agentes espía para ver en qué condiciones estaba, por ejemplo, toda la galaxia, ¿no? En el sentido sociopolítico, más que todo sociopolítico, ¿no? Es uno de los objetivos que van a tener y van a investigar, por ejemplo, toda esta cuestión. Van a infiltrar a sus agentes, si no recuerdo bien, dentro de las filas del imperio y también de los rebeldes con técnicas muy particulares, ¿no? Que van a ser proporcionados con tecnologías de igual manera muy particulares. Em, ok. Esto, Como dato extra, tal vez, uno de los personajes que va a realizar esta función de agente espía va a ser este tal Nom Anor. Eso, ¿no? persona Como importante, sí. una breve explicación de lo Justamente que es las primeras quería añadir apariciones. que hay que aclarar que logran infiltrarse, justamente acabo de escribir que son sumamente llamativos, logran infiltrarse entre las filas de la galaxia porque gracias a su tecnología orgánica tienen un animalito que les cubre por completo y pueden pasar por humanos o algunas otras especies humanoides, pueden asumir esa forma. Y luego se quitan el disfraz, que es un animal viviente que se les adhiere a la piel y lo usan como un disfraz vivo, ¿no? Que puede O sea, adoptar es como otras una formas. Por comparación eso mismo. a uno de los trajes holográficos que muchas veces fueron utilizados a lo largo de la saga. Exacto, pero la diferencia es que esta es un ser vivo que se te pega y uno tiene que andar con este ser vivo afuera como una cáscara, ¿no? Entonces ese es el disfraz. Ok, miren, aclarando un poco para los espectadores, ahorita en lo que nos vamos a basar va a ser directamente en el universo expandido, no en el actual universo canon de Sí, Disney, ya que eso ayudaría, eso nos va a ayudar a que podamos plantear una historia un poco más concreta, ya referido a todo lo sucedido desde la aparición a los Yuuzhan Vong, como también a, al fin de la guerra, o sea, cómo fueron destruidos, el cual eso más adelante vamos a tocar. En este momento en todo, como explicó Hugo, desde el viaje que ellos iniciaron desde su universo al universo de Star Wars, donde ocurren todos los sucesos de las películas, se podría decir que, como comentó Carlos, también vinieron muchos grupos de avanzada, los cuales como no eran fáciles de poder sentir, que no eran sensibles a la fuerza, muchos Jedi, muchos usuarios de la fuerza como Jedi o como Sith, no se les era sencillo el de poder detectar esta raza, pero sí han habido apariciones como las que comentó Hugo, el cual los que descubrieron con Obi-Wan, como también con Anakin, pero también existen bueno, otros de esta especie que también llegaron, como uno que fue asesinado por el mismo Darth Maul. Pero ya pasando al siguiente punto, el cual sería el origen el aspecto, ¿cuál es el aspecto sociocultural de esta especie? O sea, ¿qué es lo que lo regía? ¿Quién gustaría responder esta pregunta? Bueno, como ya hemos mencionado, la base de toda su filosofía, de toda su religión y por lo tanto filosofía y cultura es el dolor, porque según su religión, los dioses se han sacrificado y muerto para crear a ellos y al universo. Entonces, el dolor, en las palabras de uno de sus líderes, Jedi, el dolor es lo único que es real, que es consciente para uno mismo. Entonces, esta realidad del dolor, ellos quieren llevarla a su última expresión, que es básicamente, de ahí nace su fascinación con la automutilación, porque al mutilarse a sí mismos, están recreando el sacrificio de sus dioses que ellos mismos han sacrificado, ¿no?
Entonces, justamente están queriendo llevar esta nueva verdad del dolor y de aceptar y abrazar la vida como un sufrimiento desde que naces hasta que te mueres al resto de la galaxia. Entonces son una cultura que se divide, en primer lugar, son una cultura que se divide en muchas castas bien establecidas, y una casta no interfiere con el trabajo de otras, ¿no? Eso es básicamente una estructura como de colmena, donde tienes una casta que dirige los sacerdotes, la casta de los guerreros, la casta de los que cultivan esta tecnología. Justamente son otra casta. Y el último están los esclavos. Bueno, parece que tuvimos un pequeño problema. Ya lo mencionamos en anteriores podcasts, el Internet de Bolivia no es muy bueno que digamos. Pero me gustaría que continúes lo que estaba hablando Carlitos, por favor, Hugo. Sí, sí, claro. Bueno, dentro de lo que es el aspecto sociocultural, por así decirlo, ¿no? De estos personajes ficticios, hay, como ya había mencionado Carlitos, hay una fuerte importancia, una importancia muy fuerte de lo que es la parte de su religión y su filosofía que va a influenciar en el aspecto organizacional de su sociedad. Entonces vamos a ver que el aspecto organizacional de su sociedad va a estar basado en un sistema de castas. Entonces, en este sistema de castas, por ejemplo, vamos a encontrar que hay una serie de castas que son jerárquicas, ¿no? Entonces, la más importante, por así decirlo, la que está en la punta de la pirámide, va a ser la casta del sumo señor. En realidad es el soberano, en realidad, ¿no? El supremo soberano que va a regir como un monarca, por así decirlo, sobre las demás castas, ¿no? Y la segunda casta de importancia, por así decirlo, son los moldeadores. Estos moldeadores van a ser, es una casta de científicos que van a encargarse y van a ser responsables, por ejemplo, de el desarrollo científico de todo lo que tenga que ver con la biotecnología, ¿no? Entonces ellos van a estar también de igual manera van a estar en una posición muy privilegiada al dedicarse a lo que es el desarrollo científico de su sociedad. Siguiendo, también tenemos lo que es la casta de los sacerdotes. Como recordemos que su sociedad está fuertemente influenciado por lo que es la parte religiosa. Entonces los sacerdotes de igual manera van a encontrarse en esta pirámide con ciertos privilegios de igual forma, ¿no? En realidad sabemos cuál es el rol bueno, sabemos cuál es el rol de un religioso, por ejemplo, ¿no? De una persona que está a cargo, que es un ministro, digamos, por así decirlo, de una religión, ¿no? Es la comunicación entre lo divino y lo que es lo profano, ¿no? En pos de la salvación. Entonces, En este caso, pero también justamente al ser una sociedad dictaminada por la religión, también la religión dicta lo que es la cultura, básicamente, ¿no? O sea, su religión y exactamente, cultura la cultura está condicionada a la religión en este caso. exactamente. De igual forma, vamos a encontrar también una casta guerrera, ¿no? Que es muy, muy particular. Bueno, en realidad es algo que vamos a ir encontrando en muchas culturas de igual forma, ¿no? En este tipo de sociedades que se basan en sistemas de castas, ¿no? Los guerreros, ¿no? Son esta figura, ¿no? Que van a representar de alguna forma también a un aspecto religioso que ellos consideran como la imitación de su dios de la guerra. Este dios de la guerra que más adelante, tal vez más adelante lo vamos a desarrollar un poquito, se llama Yunyamka, ¿no? Y casi finalizando tenemos una casta intendente, por así decirlo, ¿no? Es una casta que va a ocuparse de lo que es la parte de la economía, un tanto también de la política. La Y por logística. último,
¿Cómo? La logística en general, ¿no? La intendencia, todas Sí, estas tareas que requieren la coordinación de todos los que no son ni guerreros ni sacerdotes, tiene que haber una casta que realice justamente este papeleo burocrático, si cabe el término, ¿no? exactamente, exactamente, El Carlitos. trabajo sucio. Y por último, Ariel, tenemos a lo que es a la casta de los avergonzados. La casta, repito otra vez, la casta de los avergonzados. Esta casta en realidad llegaría a ser la base de la pirámide social que ellos mantienen y en realidad es una casta que se ocupa de los trabajos. O sea, pueden considerarse como la clase obrera, por así decirlo, ¿no? Entonces, esta casta de los avergonzados, ¿de dónde proviene? Son aquellos Yuuzhan Vong que al no haber logrado adquirir o realizar hazañas suficientemente considerables en su sociedad, van a ser segregados de sus propias familias y van a caer en la desgracia, por así decirlo. Lo van a ser los Como un área de deshonrados, van a vergüenza. ser las personas que, por así decirlo, La también piedra no han de- logrado adaptar a su cuerpo eh, estas mutilaciones que implicaba el mismo hecho de ponerse prótesis biológicas, ¿no? O sea, una persona, un guerrero, por así decirlo, por ejemplo, un guerrero que se quería poner una prótesis y la prótesis no lograba concatenarse con el cuerpo y adherirse, por ejemplo, a su cuerpo, más bien su cuerpo lo rechazaba, entonces esto era una desgracia para este guerrero y terminaba, por ejemplo, en la casta de los avergonzados, una casta, la casta más inferior, por así decirlo, ¿no? Que eran, Pero al mismo tiempo la base, supongo. Como en muchas ¿cómo? sociedades, básicamente, la casta más baja carece de derechos y cosas esenciales porque Privilegios, son ¿no? la mayoría. Exacto, están despojados, pero son fuerza de trabajo, básicamente. Entiendo. Miren, me encantaría poder entrar un poco más en contexto de qué es lo que hicieron los Yusambong en estas historias de leyendas. Y me encantaría que tú, Carlitos, podrías hacer como un breve resumen desde el momento en el que salen de su galaxia, llegan a la galaxia de donde ocurren los sucesos de las películas de Star Wars y hasta el momento en el que termina la guerra contra ellos. Y con Hugo vamos a analizar los aspectos sociopolíticos que ocurrieron a medida que iba pasando la guerra y la posguerra, el cual es también un tema que debemos tomar sí o sí. Claro que sí. Como bien mencionó Hugo, este viaje de entre galaxias les ha tomado un tiempo considerable, lo que quiere decir que antes de invadir como toda una fuerza, ya habían durante muchos años enviado a diferentes espías y grupos pequeños, como hemos mencionado antes. Entonces, no es hasta que estas apariciones esporádicas están poco documentadas y, como bien digo, podían disfrazarse como otras especies, lo cual puede, o sea, no hay un registro exacto de todos los avistamientos de Yuuzhan Vong hasta el año 25 después de la batalla de Yavin, donde justamente es en la primera novela que empieza la saga llamada Vector Prime. Vector Prime es un puesto en el borde de la galaxia conocida de Star Wars que actúa como una especie de faro extragaláctico. Cuenta la historia de un grupo de investigadores que busca señales de vida extragalácticas, porque resulta que en los bordes de la galaxia hay una especie de vacío o una interferencia de la cual ninguna nave ha podido pasar hasta ahora, ¿no? En la galaxia conocida. Entonces, la empresa conocida como EXGAL, por Exploración Galáctica, intenta y recoge las primeras señales de lo que parece ser inteligencia fuera de la galaxia y resulta ser el primer grupo de avanzada de los Yuuzhan Vong. Parte de la novela también resulta en el misterio de quienes están saboteando esta investigación y ahí es que se revela que los Yuuzhan pueden infiltrarse entre diferentes especies porque una de las investigadoras resulta ser una Yuuzhan que había estado virtualmente 10 años encubierta. Entonces, en este primer incidente es que sucede 25, exactamente 25 después de Yavin,
Rápidamente los Yuuzhan Vong invaden y en menos de un año toman buena parte del borde exterior. El borde exterior en la historia de Star Wars siempre ha sido un territorio sin ley, alejado del centro, que sería como que el lugar más privilegiado de la galaxia. Entonces, no había mucha presencia, inclusive del imperio en su mejor momento. Entonces, cualquier fuerza que invada el borde exterior difícilmente puede ser detectada antes de que hayan avanzado bastante, porque es un territorio enorme que no puede ser cubierto y de todas maneras nunca hubo mucha ley. Entonces, justamente una de sus primeras demostraciones de poder es estrellar una luna, la luna de un planeta sobre sí, en una colonia de mineros. Y ahí es donde ocurre una de las primeras grandes diferencias entre el Star Wars, Disney y el antiguo universo. Y es que la primera víctima grave de esta guerra resulta ser el buen Chewbacca, que fallece al salvar a todo un grupo de refugiados mientras volaban y escapaban en el Halcón Galáctico. Chewbacca se queda hasta el final a ayudar a salir a los últimos refugiados y el Halcón Galáctico debe escapar antes y ya no puede ser rescatado Chewbacca. Eso es bastante interesante porque lleva a Han Solo a uno de los que me parece sus mejores arcos como personaje, ¿no? Lo lleva a un lugar bastante oscuro porque el piloto en ese momento era su hijo menor, Anakin Solo. Entonces, Han Solo culpa a su hijo por la muerte de su mejor amigo y, como mencioné, entra en un lugar bien oscuro, alejado de la guerra, ¿no? Qué fuerte. Entonces, bastante, sí, 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 justamente, como digo, da un arco muy interesante a Han Solo porque lo saca de su zona de confort de general y jubilado y héroe de guerra y empieza una misión clandestina para asesinar al líder de los Yuuzhan Vong. Pero bueno, sabemos que no acaba así, ¿no? Eh, Avanzando rápidamente, los Yuuzhan Vong avanzan rápidamente porque, como explicamos antes, la situación de la galaxia en ese momento era particularmente inestable. El gobierno de la República, de la nueva República, había vuelto a los antiguos hábitos de la vieja República de corrupción y negociados y tratos debajo de la mesa. Entonces, las líderes, las heroínas De de la la Guerra Civil rebelión, Mon Galáctica. Mothma y Leia Organa, exactamente, siempre se veían truncadas por el grupo de políticos que se habían apoderado del Congreso Galáctico. Entonces les ponían trabas a cualquier iniciativa o cosas, ¿no? Sucede tanto en ficción como en la vida real que muchos líderes no creían en esta amenaza de los Yuuzhan Vong y cuando se intentaba enviar ejércitos o ayuda, se desestimaba diciendo que no creían que realmente había una amenaza. Y la excusa era que en realidad Leia y Mod Mothma querían acumular más poder y querían ser las nuevas creadoras. Bastante chistoso cómo funciona. A eso, en ese mismo momento, lo que queda del imperio, el remanente imperial, que ya habían hecho las paces con la nueva república, es otra diferencia enorme, se mantiene ausente de todo el conflicto, evitan involucrarse a toda costa, pero poco a poco se ven arrastrados porque su territorio también empieza a ser invadido como por los Yuuzhan Vong. Los Yuuzhan Vong hacen una campaña que no se ha visto en una galaxia llena de guerras. Nunca han visto una guerra en la escala que los Yuuzhan Vong invaden. Bueno, es que también el Virtualmente tipo de arrasan, no tecnología que conquistan. manejaban, como también el tipo de armamento bélico, como también estrategias bélicas de guerra, eran totalmente diferentes como para que a esta república, nueva república totalmente fracturada primero por una guerra anterior que hubo y después por toda la corrupción que existió en el Senado, en el nuevo Senado Galáctico, lo hacía mucho más complicado el de poder superar esta nueva amenaza que venía de otra galaxia, literalmente. Sí, justamente. Bueno, en los primeros 5 años de la guerra, porque seamos honestos, la guerra dura básicamente 15 o un poco más, se prolonga por décadas. Básicamente,
el momento cúspide, el momento más bajo de la nueva república ocurre cuando los Yusambong logran invadir Coruscant, el centro conocido de la galaxia. Arrasan totalmente con el planeta, ocasionando la muerte de 365 trillones de seres. Es un número un Wow. poco difícil de imaginar. Exactamente. No, la verdad Entonces, es bastante. exactamente. Entonces, al principio de la campaña, los Yuuzhan Vong avanzan súper rápidamente porque, como bien mencionas, los habitantes de esta galaxia no están preparados para el tipo de guerra que los Yuuzhan Vong están lanzando, entonces avanzan muy rápidamente. Pero poco a poco la República y el Imperio empiezan a adaptarse a las tecnologías orgánicas de los Yuuzhan Vong para contrarrestarlas. Descubren pequeños vacíos que pueden aprovechar y demás cosas, ¿no? Como sobrecargar a un animal de estímulos para que ya pierda el sentido de puntería o demás cosas, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, los Yusambong también empiezan a agotar sus propios recursos. Recordemos que no tenían un planeta para empezar, estaban buscando su planeta. Y los planetas que están terraformando, toma mucho tiempo terraformar un planeta, ¿no? Estamos hablando de unos 50 años galácticos mínimamente. Entonces, están agotando rápidamente sus recursos. Es así que empiezan a cansarse y agotarse las líneas de Yusambong y la república como tal cae y con los remanentes del imperio y otras alianzas más forman lo que se va a llamar la Alianza Galáctica. La república deja de existir, ahora es una liga de diferentes estados semiautónomos que tienen y están todos unidos contra los Yuuzhan Vong. Entonces, para no irnos mucho por las ramas, toda la guerra como tal termina en la segunda batalla de Coruscant, que ya tiene otro nombre que no puedo recordar en este momento, es Yusalgo. Eh, con los Yuuzhan derrotados, su líder muerto y el planeta viviente Sonoma Secot escapando intragalaxia de nuevo. Fueron derrotados, pero seguramente con muchos sacrificios de ambas partes. Exactamente, es como te digo, varios planetas nunca más se recuperan, ¿no? Esta terraformación los deja totalmente inhabitables. Bueno, ya yendo hablando con Hugo, me encantaría saber un poco más sobre la parte sociopolítica que ocurrió a medida que iba pasando este conflicto bélico, especialmente lo que Carlos mencionó que era la corrupción que existía en este nuevo Senado Galáctico, que era nuevo, incluso parece que la corrupción no se escapa, sea nuevo o antiguo, sea imperial, o sea, se encontraba en todas partes. Bueno, en realidad hay muchas cosas, ¿no? Que también podemos ir viendo, ¿no? Porque, como ya había mencionado Carlitos, el tema este de la corrupción, de la burocracia, es un tema que igual pasa en nuestra realidad, ¿no? Entonces, dentro de las novelas, como ya había mencionado Carlitos, hay este tipo de prácticas, ¿no? Que son contraproducentes, y más todavía en una etapa de guerra, ¿no? Y de guerra y conquista, por así decirlo. Entonces ahí vamos a tener este personaje que lo vas a leer en distintas novelas. Y personalmente a mí me ha generado una especie cuando lo he leído, me ha generado una especie de odio, por así decirlo, a este personaje. Es ¿Cómo? se llama, este personaje se llama Borsk Freyla, si no me equivoco. No me recuerdo bien ya. Él es el jefe de Estado, en realidad, de lo que es la Nueva República. Él va a ser el jefe de Estado. Y él es el, como había mencionado Carlitos, él es el que pone todas estas barreras políticas, burocráticas, que van a impedir que todos los sistemas que están sumergidos en este conflicto puedan hacer algo o contestar de manera belicosa a la cultura Yusambong. Entonces, este personaje que uno lo va a descubrir, lo va a odiar casi en todas las novelas, siempre está ahí para detener, para poner esta tara, o a poner esta barrera política burocrática.
como ya había dicho, ¿no? Carlitos, en el que siempre decía que había o siempre se manifestaba una especie de escepticismo en relación a la existencia o la amenaza real, digamos, de esta cultura invasora. Entonces, hay varias cosas que están sucediendo ahí, ¿no? Obviamente hay claro, espías estos que son los reciben, perfis. Perdón, hay espías, este personaje que mencionas, Borsfeya, es relevante en el universo expandido porque es uno de la especie de los botanos, que son los que consiguen robar el segundo, los segundos planos, los planos de la segunda estrella de la muerte, Los los botan. exactamente, cuales exactamente. los botanos, claro, este Botan. personaje Bors Freya es un botano y justamente por ese aporte tan grande que tiene en la Nueva República, su especie y su planeta tienen un peso político muy fuerte. Entonces, se los describe a su especie como que de naturaleza conspiradora, por eso son buenos Traidora espías. incluso, que no son confiables, ¿no? Exacto, Exacto. tienen ese cliché y prejuicio y que justamente termina siendo perfectamente validado por las acciones de este Freya. Sí. Vaya. Eh, este personaje en particular, yo es uno de los personajes que recuerdo con un poco más de claridad, porque es en la invasión que estaba mencionando Carlitos, en la invasión de Coruscant, él, creo, este personaje de alguna forma se reivindica casi al finalizar ya esta invasión a Coruscant, porque se sacrifica él para poder llevarse consigo a una gran parte de la fuerza militar de los Yusambong. En su despacho, si no recuerdo mal, había depositado o había dejado una bomba de neutrones o algo así, si no me acuerdo ya, como un último acto, digamos, ¿no? De lealtad a la República, a la nueva República, por así decirlo. Entonces, una vez que invadan Coruscant, ya están por tomar todo, él hace explotar esta bomba y se lleva una buena parte de las fuerzas militares de estos Yuuzhan y por supuesto también a parte de la población que igual murió ahí también, ¿no? Entonces hay otros elementos más que también son interesantes, ¿no? Porque dentro de no sé si decirlo, de estos aspectos, de este problema político que va a haber en este contexto, hay cosas que son, o sea, elementos que son interesantes, ¿no? Pasajes que son interesantes. Eh, por ejemplo, ¿no? Hay una organización que se llamaba la Brigada de la Paz, que supuestamente también era una especie de corporación, una corporación que estaba encargada, parece, no recuerdo bien, sino de La Cruz Roja asistencia, Galáctica, básicamente. una Cruz Roja Galáctica, algo así más o menos. Pero en el fondo era una corporación que por debajo de la mesa habían hecho una especie de acuerdo con los Yusambong para que ellos puedan vivir sin ser afectados, por así decirlo, por la guerra y van a sacar más bien provecho de esta situación que está viviendo, ¿no? De esta situación de guerra, Claro, ¿no? creo que Entonces, es justo mencionar que los Yuuzhan precisamente aprovechan todas estas fracturas internas porque ven que cada planeta, cada especie, incluso cada individuo de una especie está siempre buscando su propio objetivo. En cambio, los Yuuzhan como especie están bastante de acuerdo con lo que quieren, ¿no? No hay mucha discusión entre ellos. Simplemente la manera de lograrlo es lo que pueden tener discrepancias, pero su objetivo como especie es uno. Entonces, justamente aprovechar esas diferencias es muy interesante, muy, no de guerreros en realidad, ¿no? Si de una raza, de una especie que se considera guerrera y todo. Es interesante esa contradicción. Incluso dentro de los libros, dentro de la historia, los líderes militares no están muy de acuerdo en usar estas estrategias que ellos consideran no propias del camino del guerrero, ¿no? El embuste, el engaño y aprovechar las debilidades del enemigo. no creo, también hay unos datitos sobre esto. Por ejemplo, en esta cuestión, eh, hay también, por así decirlo, este conflicto de intereses muy particulares
en ciertos clanes, ¿no? Que ellos los llaman dominios. Por ejemplo, el clan de los Shai, por ejemplo, tiene conflictos con otras casas, por así decirlo, entre ellos mismos en su sociedad, por ver quién va a tener más cuotas de poder también en la dirigencia de la guerra, por así decirlo, ¿no? Yo recuerdo en uno de estos, en las primeras novelas, que hay una conspiración entre maestros de guerra que están queriendo adquirir también poder personal, poder sobre la casta guerrera, ¿no? Por así decirlo. Entonces, hay dos personajes que son, porque podemos poner como ejemplo, ¿no? Este maestro de la guerra que es llamado Shedao Shai, que es el que está encargado, es el comandante supremo de todas las campañas militares para conquistar los planetas que son estratégicas geopolíticamente. eh, va, va a sufrir las consecuencias tal vez de lo que es una conspiración contra él, de otra familia, de otra casa, ¿no? De otro dominio, del dominio La, por así decirlo. Un personaje misterioso que va a surgir, ¿no? Que se llama Sabon La, va a conspirar para derrocar a este Shedao Shai por motivos de Ideológicos. incrementos de poder, por así decirlo, ¿no? Él estaba Sí, sí, es buscando cierto, que se derrocar me olvidaba esos detalles. al señor de A la mí guerra, que también. era Shedao Shai, para él poder tener más poder, para él adquirir más control y poder en su sociedad y en su casta. Entonces, de igual forma vemos que hay esta cuestión de la corrupción, de la conspiración, dentro de lo que es la sociedad Yusambong también. Esto es para complementar lo que había dicho Carlitos, ¿no? Pero obviamente en el lado de la galaxia donde se desarrolla, o de los habitantes de que están del lado de los Jedi, por así decirlo, están, como había dicho Carlitos, están mucho más fragmentados. ¿Por qué? Porque en realidad hay una, hay hay conflicto de intereses entre sectores corporativos, entre cuestiones políticas. Por ejemplo, los HUTs, que todos conocen, a Jabba de Hutt, todos lo conocen, ¿no? Los que han visto las películas. Si no me equivoco, los descendientes de Jabba de Hutt van a tener también contacto con los Yuuzhan Vong, van a tener un Actuar como acuerdo, tíos, un acuerdo para como poder mafia galáctica. derrocar a la nueva república, para ellos también beneficiarse. Pero van a darse cuenta tardíamente muchos de estos grupos que los Yuuzhan Vong no estaban dispuestos a negociar en el fondo no estaban dispuestos a negociar con los grupos que estaban queriendo buscar alianzas. Los iban a usar momentáneamente para poder Y exterminar. adquirir ciertas rutas espaciales, ciertos recursos económicos, conocimiento, información, etcétera, para poder desarrollar mejor la campaña militar y la campaña de conquista. Pero incluso los mandalorianos, todos recuerdan, hasta ese entonces del universo expandido, eh, Boba Fett todavía seguía vivo y era considerado mandaloriano como tal, y él en este tiempo va a fungir el rol de Mandalor, ¿no? Que es el soberano también supremo de todo lo que es la sociedad de los mandalorianos. Entonces, de igual forma, Boba Fett con los mandalorianos que a su cargo o bajo su régimen van a buscar una alianza con estos Yuuzhan Vong, pero no van a lograr, van a darse cuenta ellos que también en el fondo los Isambong los están utilizando momentáneamente. Entonces se van a dar cuenta relativamente tarde, se van a dar cuenta de que es mejor no formar una alianza con esta fuerza invasora, que al final van a terminar de destruir toda
el mundo cotidiano, la forma, la normalidad que ellos tienen, o las formas de vida que ellos tienen, ¿no? Claro, al final son Perdón. invasores, más aún con otro tipo de creencias, con otro tipo de tecnología, con otro tipo de costumbres, porque al ser una cultura bélica, como ustedes comentaron, ellos al intentar, entre comillas, aliarse con una especie que al final, como ustedes comentaron también, usan tecnología y ellos detestaban el uso de la tecnología, necesitaban utilizar estas especies porque em, su invasión a escala galáctica iba a ser mucho más eficiente hasta que estas especies, sean Hoth, sean mandalorianos, ya no sean útiles para ellos. O sea, como comentaron, los estaban utilizando. Claro, como hemos dicho, ¿no? Los números no alcanzaban para una conquista tradicional en el sentido de la palabra. Hay que ser práctico, era una galaxia muy grande y solo se puede matar a cierta cantidad de gente, ¿no? Pero a pesar de Entonces, eso, fueron un desafío total para las fuerzas de la galaxia de Star Wars, la galaxia que nosotros conocemos, porque, seamos sinceros, el hecho de que hayan podido llegar a Coruscant, que lo hayan literalmente casi terraformado la parte exterior del planeta, es un logro bastante gigantesco, porque si hablamos un poco de las guerras de los clones, solo en una sola ocasión, la Confederación de Sistemas Independientes logró llegar al planeta para poder secuestrar al canciller. Fuera de eso, nunca ni un tipo de batalla llegó a ese punto, llegó a la sede de la República, sea de la nueva o de la de antigua hecho, República. no. De hecho, no, hay otros antecedentes, el secuestro del canciller y el ataque al Templo Jedi en la antigua República está ahí, y también la rebelión de los androides que ha ocurrido unos 3000 años antes, si no me equivoco, ha sido a nivel galáctico, y justamente Coruscant ha sido uno de los lugares donde más, también Exar Kun ha llegado a Coruscant, así que bueno, es una capital tomable aparentemente. Sí, Vaya. exactamente. Claro, sí, aparentemente no es, porque si lo ves bien, un planeta con un par de trillones de habitantes, si cortas los suministros, no va a tardar mucho en colapsar y estar dispuesto a lo que sea, ¿no? Eso me recuerda a lo que está sucediendo actualmente en nuestro país. Qué, Claro, qué sí, lo jodido. que mencionaba. Sí, siempre Star Wars está muy inspirado en que la gente se ría y no crea de cosas bastante mundanas y de acá de políticas bien sencillas, porque no sé, salvo que hay una inteligencia superior, no hay otra manera de organizar un grupo de gente de diferentes culturas y credos, ¿no? Bueno, Salvo en una ya confederación o entrando algo a así. un aspecto un poco más específico, su filosofía y su religión, ¿cómo la podrían describir ustedes? Me gustaría que empiece primero Carlitos y después lo Ujú. continúe o aporte Hugo. Como bien hemos dicho, esta es una especie que se define a través del dolor. Entonces, han tomado, hay varias culturas similares acá que se pueden usar de ejemplo como para que la gente entienda, pero todo, todo esto, todos sus dioses y demás cosas también están en función a esta idea, ¿no? De que el dolor es lo único. Sí, perdón, suena redundante, pero de hecho ellos lo son aún más, ¿no? Básicamente todos sus aparatos tienen el nombre dolor adjunto de alguna manera, ¿no? Su forma de meditación es llamada el abrazo del dolor y demás cosas, ¿no? Entonces, Una especie muy sí. masoquista, al parecer. Claro, justamente llegan al nivel de disfrutar este tormento porque según su cosmovisión están, como ya dije, repitiendo el acto de sus dioses. El mutilarse para un fin superior para ellos es un fin en sí mismo y los acerca a la divinidad. Justamente por eso ven con tanto odio el rechazo a estos implantes que por cierto están vivos, ¿no? Para dar un ejemplo más gráfico, si uno asciende y decide tener el ojo reemplazado, no va a ser una prótesis muerta, de hecho va a ser una criaturita viva que te van a poner en el ojo para que ocupe el lugar del ojo que está siendo reemplazado, ¿no? Y esa criaturita se va a conectar a tu nervio óptico y tú vas a ver a través de ella. Entonces, así funciona la sociedad Yusamong. Entonces, de ahí que si uno no puede aguantar estas mejoras a la especie y demás cosas, eh,
por eso tan grande el crimen, no aguantar la debilidad es lo que no toleran más, porque justamente los dioses han podido aguantar ese sacrificio de destrozar sus cuerpos y regar su sangre en toda la galaxia, y su sangre ha sido la semilla que han hecho crear las estrellas. Es parte del mito de la creación, que algunas culturas también acá lo han hecho y lo han llevado un poquito lejos, ¿no? Es que Pero esa es la parte interesante de Star Wars, algo que muchas personas que disfrutamos de esta saga nos amerita a hacer una comparación de las cosas que posiblemente suceden en ese universo, están inspirados en cosas que suceden en la vida real, no de una manera tan no, no complicada como directo. podríamos describirlo con lo que hacían los Yuuzhan Vong, pero sí inspiradas en culturas que sí hacían o que tenían costumbres similares a las que están describiendo ahora. Claro, por ejemplo, en una entrevista que hacen en un libro de Star Wars, no recuerdo, el autor que primero los diseña en esta editorial del Rey, que es en el primer lugar donde se menciona a los Yuuzhan Vong, eh, ellos dicen que justamente esto de el dolor es parte de su filosofía porque... Oh, espera, perdón, acabo de perder el hilo. Bueno, no importa. Los mayas es una fuente terrible de inspiración, incluso visualmente, porque tienen estos mechones, los han dibujado al principio con estos mechones de pelo en la mitad de la cabeza y los rituales con sangre, algo también de las culturas de África que se van haciendo cicatrices de manera ritual, ¿no? Y bueno, aquí tal vez Hugo pueda explicar un poco más acerca de los paralelos con las culturas reales que hay acá que tienen esta relación con la sangre y el dolor, porque no son solo una, no ha habido en la historia varias culturas que se han definido por estas mismas cosas. Exacto. Me encantaría que, bueno, supongo que Hugo también tiene algo que aportar referente a esto. Este tema tal vez ahora es tal vez el centro tal vez de la conversación. Habíamos mencionado, como está en el título, ¿no? Una cultura de adoración al dolor. Como dijo Carlitos, hay muchos paralelismos, espejismos, por así decirlo, en nuestra cultura real. Y esta filosofía del dolor que ellos van a tener es muy interesante y tal vez al público, si que está escuchando, si se interesaría tal vez en leer un poco tal vez de estas novelas que hay, las referencias que donde pueden uno encontrar bueno, información un poco más exacta sobre esta filosofía del dolor es en Marea Oscura, número 2. Es una novela que está ya, en el que se está comenzando a levantar con mucha fuerza todo el inicio de la guerra, ¿no? Entonces, uno de los personajes que va em, a plantear esta filosofía del dolor es este personaje que había mencionado, ¿no? Shedao Shai, que es el comandante supremo de las fuerzas militares en este momento, ¿no? Que están acá con el objetivo de conquistar muchos planetas y destruirlos. Entonces, un ejemplo de una escena, tal vez, o de un pasaje donde podemos encontrar esta filosofía del dolor o leer sobre esta filosofía del dolor, es en esta parte donde un senador de la República se va a entregar a las fuerzas de los Yuuzhan Vong. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de poder conocer mejor a su enemigo. Entonces, Shedao Shai lo que va a hacer es aceptar justamente eh, que este senador venga y se entregue voluntariamente. Y le pareció interesante de igual forma que este senador venga y quiera aprender de su cultura, ¿no? Entonces, aquí se desarrolla entre los diálogos que va a tener este comandante de las fuerzas, de sus fuerzas armadas, con este senador, van a entablar una serie de conversaciones en el que va a poner en escena o va a poner de relieve esta cuestión del dolor, ¿no? Entonces, para Shedao Shai, por ejemplo, para este guerrero o este representante de la casta guerrera, para él, por ejemplo, el dolor no tenía que ser rechazado.
sino tenía que ser bienvenido al contrario. Ya, porque para él, por ejemplo, él decía que la única constante o la única verdad que es constante en la vida es el dolor. El dolor. Cuando uno nace, duele, dice, ¿no? Cuando uno muere, duele. Todo cambio implica un dolor también. Entonces, para él, las personas que rechazaban, por ejemplo, el dolor, negaban la verdad de la naturaleza como tal. Y esto implicaba que a nivel personal las personas fueran pues débiles, se volvían débiles. ¿Por qué? Porque justamente rechazábamos la cuestión del dolor. Algo bastante Claro, esencial en su cultura, en sus creencias. Sí, esto es parte de claro, justamente los Yuuzhan Vong ven en nuestra dependencia a la tecnología artificial una complacencia y una decadencia como seres que no pueden depender de sus propias herramientas para vivir y tienen que acudir a herramientas artificiales, ¿no? Es parte de esa, porque en todos los libros, en toda la literatura, los describen como fieros y fanáticos posesos que atacan con una rabia que pocas veces se ha visto cualquier cosa que tenga tecnología. Entonces es así de impresionante su fobia a bastaba ver un androide en la batalla como para que los Yuuzhan Vong dejen de pelear con algún otro enemigo y vayan directamente a destrozar primero a un androide. Entonces Vaya. estaban totalmente obsesionados con eliminar cualquier rastro de tecnología, sobre todo los droides, Bueno, yendo a porque una era, pregunta que me acaban de mandar aquí al Messenger de Midnight Sun, dice, si eran tan fuertes, cómo un caballero Jedi podía enfrentarse a estos guerreros? Que bueno, como sabrán muchos caballeros, nosotros como Había, espectadores, tal vez no consumidores del universo expandido, creemos que un Jedi podría ser todopoderoso, especialmente contra un guerrero como de esta magnitud, a pesar de la ferocidad que tengan al momento de combatir. bueno, sí, pues ¿será justamente que tal es vez, esto que Ariel, por mencioné al cuestiones de principio. exposición? Acá, Hugo. Ujú. Perdón, Bueno, ¿quién perdón. quiere responder? ¿Carlitos o Hugo? Quería decir algo puntual y también quería Ya. terminar algunas ideas más sobre lo que es la parte de la filosofía y la religión del dolor y todo eso. Ok, continúa, Tal Hugo, vez entonces. por cuestiones no de tiempo, sino tal vez de practicidad o de orden, tal vez. La pregunta se lo podemos responder ya casi al finalizar o después de finalizar nuestra charla, ¿no? Esa es una pregunta muy interesante y tiene una respuesta también. Entonces, quería continuar con esta cuestión de la filosofía del dolor. Entonces, para ellos, como decía, esta cuestión del dolor está muy, muy arraigado a la cuestión de la religión, porque para ellos el tema del dolor permitía trascender y transfigurarse en la apariencia de los dioses, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que a través de la religión te pone ciertas prácticas, rituales, que van a permitir un acercamiento a lo que es el aspecto divino, ¿no? Eso que para los mortales, para nosotros los mortales, es algo inalcanzable, ¿no? Por así decirlo. Entonces, el hecho mismo de mutilarse, ¿ya? De mutilarse era un signo de reverencia a su dios principal. Uno de sus dioses principales dentro de su canon religioso es Yun Yusan, ¿no? Que me gustaría ver el espejismo que hay en él con alguna cultura que es milenaria, ¿no? Entonces, en imitación, por ejemplo, a Yun Yusan, estos Yusan Vong lo que realizaban eran mutilaciones a su cuerpo. Se automutilaban, se autoflagelaban, por así decirlo, para eh, venerar a sus dioses, como una forma, un rito de veneración. Y esto hacía que su relación la relación que tenía su espiritualidad con su Dios sea mucho más cercana y mucho más sólida, por así decirlo. Entonces, hay cuestiones aquí que tienen que ver con
esta cuestión de lo místico, tal vez incluso, ¿no? Y ya quisiera que lo charlemos esto con Carlitos igual, son los espejismos que podemos encontrar justamente en nuestra realidad con este universo ficticio, especialmente con estos personajes ficticios que son los Yuuzhan Vong. Entonces, primero hay que decir quiénes son sus dioses. Su dios principal va a ser Yun Yusan, como ya había mencionado. Yun Yusan que había creado el universo desgarrándose o mutilando su cuerpo, por así decirlo, para que todo lo que hay, todo lo que existe en el universo se pudo haber dado, ¿no? Se ha generado, por así decirlo. Y también em, hay otro dios que es muy importante también dentro de su canon, que es Yunyamka, que es el dios que representa a la fuerza y la guerra, por así decirlo, ¿no? Entonces, este dios va a ser el dios regidor, digamos, de la casta guerrera, ¿ya? Y hay otra serie de dioses también que van a estar emparentados con las distintas castas que hay, ¿no? Por ejemplo, Yunharla, que es la diosa que está a cargo, digamos, si no me recuerdo mal, de las mentiras, de la política, de la astucia política. Es una diosa que está relacionada, digamos, de alguna forma con los intendentes, ¿no? Con la casa de los intendentes. Y Un también, si no me embustero. equivoco, no tanto, pero hay una especie de relación con los sacerdotes. Pero los sacerdotes en sí le rinden culto directamente a Yun Yusan. Y los de la casta de los científicos, no recuerdo bien ahora, pero ahora no sé si podemos charlar este tema de los espejismos que tenemos nosotros en nuestra cultura, porque tenemos que entender de que toda esta producción literaria de la cultura popular de Star Wars tiene pues un arquetipo tal vez en nuestros propios mitos, en nuestras propias formas religiosas y cuestiones culturales, ¿no? Que nosotros vamos a ir eh, imaginando y produciendo y expresándolo en la literatura, por así decirlo, ¿no? Exacto, porque un ejemplo claro serían las mismas películas, las cuales están basadas en el monomito del viaje de los mil rostros, creo, pero en este caso Carlito sería la persona perfecta quien podría comentarnos estos detalles. Sí, mira, pasa que justamente estos Yusambong, ¿qué culturas, quiénes se definen a través del dolor? Por ejemplo, estas culturas de África que se hacen estas cicatrices rituales para transicionar entre niño a adulto es una buena inspiración para los que han creado Star Wars, ¿no? Que básicamente sí o sí tienen que, igual, por ejemplo, he visto, han citado como inspiración visual a estas mujeres que se alargan el cuello, que se ponen los anillos como que también, como mencionaba bien Hugo, estas mutilaciones y modificaciones corporales los acercan a Dios, les acercan a este sacrificio original que hicieron los dioses, como bien dice Hugo, como un espejismo, ¿no? Que siempre un Dios tiene que sacrificarse por su creación. Entonces, la creación emula este acto también mutilándose o en este caso mutilando a otros, sacrificando a otros. Siempre es más fácil sacrificar a un esclavo que a alguien de tu propia casta, ¿no? Pero justamente aquí también se ve mucho eso. Iba a mencionar que en la etapa más oscura del cristianismo, los neoplatonistas eran los que decían que hay que castigar el cuerpo porque es la prisión del alma y básicamente es una tortura estar vivo y hay que sufrir mucho para irse al cielo, ¿no? Entonces, un poquito una exageración a propósito, pero ilustra bien el punto, ¿no? De que hay que castigar a la carne porque es débil y que es un pecado y básicamente lo que está más allá es mejor. Entonces, eso llevado a un extremo poco saludable para toda una especie. Ya uno puede empezar a visualizar a alguien así de fanático por esos ideales tan belicosos, ¿no? La verdad, sí, porque, bueno, por ejemplo, hablando un poco en comparativa
de lo que comentaron sobre los espejos de la religión Yusambong, inspirados también en muchas realidades, en muchas religiones que existían. Otra, eh, muchas veces el de poder estar regido por una creencia, por una religión, estar en una secta, cualquiera. Se podría decir de que dependiendo de quién es el líder o cuáles son las creencias de tal grupo, pueden llegar a que las personas que siguen a estas religiones, estos dogmas, a estas creencias, pueden llegar a cometer actos los cuales desde ciertas perspectivas podrían ser criminales, genocidios, como lo que ocurrió con, bueno, lo que sucedió con el catolicismo en la época del renacentismo y delante, que fue la Santa Inquisición, los cuales, a pesar de que eran un grupo extremista que llevaba a sus seguidores a cometer actos criminales de homicidio o tortura, desde una perspectiva estaba bien vista, especialmente de las personas que eran de esa religión, porque sentían que estaban haciendo un bien a sus creencias, a su grupo. Sí, sí. Eso. Ariel, complementando lo que dijo, ¿no? Carlitos, evidentemente hay, como yo también dije, hay muchas referencias o hay arquetipos, por así decirlo, de nuestra cultura en relación a este universo ficticio. Y Carlitos había mencionado muy brevemente esta cuestión del cristianismo, ¿no? Y es muy interesante cómo podemos encontrar em, estos arquetipos no solamente en el cristianismo, sino también en el sistema religioso de los hindús, por así decirlo, ¿no? Ya, por un lado tenemos una influencia, yo creo, de este lado de los hindús y este lado que tiene que ver también con el catolicismo. ¿En qué sentido? Primero, Yun San es el dios principal, como ya habíamos mencionado. Yun San va a mutilar todo su cuerpo para poder crear todo lo que hay en el universo. Y el sistema de castas que van a llegar a tener estos Yusambong, esta cultura Yusambong, va a reflejar este acto de creación que realizó Yun Yusan, ¿ya? Porque de las partes más importantes del cuerpo se van a conformar las castas más importantes de su sociedad. Y esto se refleja, o no se refleja más bien, sino la fuente original o la idea que ha inspirado estas ideas de los Yusambong en esta cuestión de la cosmogonía, por así decirlo, va a provenir de lo que es el mito, esta cosmogonía de lo que es de Brahma, ¿no? En el mito, en los mitos hindús, Brahma es este dios, es un dios también principal en esta religión. Y de igual forma, Brahma, según el mito, él nace dentro de lo que es un huevo, si no me equivoco, dentro de un huevo en el que él está allá adentro meditando. Y en la meditación, lo que él logra a través de la meditación es separar, pues, y crear nuestro mundo, ¿no? Separar lo que es el cielo de la tierra. Entonces, en este mito, de igual forma, ahí vemos que Brahma, para crear todas las cosas, en una primera instancia va a separar este huevo en el que va a crear la tierra y lo que es el cielo, ¿no? Y de igual forma, Brahma va a sacrificar su cuerpo para poder dar origen a todo lo que es y lo que existe en el universo, ¿no? Y de igual forma los hindús en la antigüedad van a organizarse socialmente a través de este sistema de castas, reflejando todo lo que, bueno, reflejando las acciones de Brahma, ¿no? Por así decirlo. Entonces, de igual manera vamos a Cada encontrar casta es una también parte del cuerpo. sí, de igual forma vamos a encontrar estos espejismos, por así decirlo, ¿no? Porque de la parte más importante, por ejemplo, de Brahma, que es la cabeza, va a salir justamente van a salir esta casta de la dirigencia política, ¿no? De una sociedad. Luego de los brazos saldrá pues
los religiosos, del pecho van a salir lo que es la casta también de los Al revés. sabios. No recuerdo bien, pero justamente es basado justamente en este arquetipo, ¿no? Yo lo quisiera, yo lo manejo con este término, arquetipo, porque es, yo creo, el- es la fuente, la inspiración que han tomado estos autores para poder crear, digamos, esta cultura ficticia. Y de igual manera, con el cristianismo, como ya había mencionado Carlitos, vamos a encontrar muchas prácticas de autoflagelación. ¿En relación a qué? En relación a una idea de salvación. Entonces, muchos de los religiosos o de los jerarcas o de las personas que tienen una vida religiosa durante la Edad Media van a realizar pues estas prácticas de autoflagelación y de igual forma, van a mostrar que el hecho mismo de desgarrar su cuerpo es una imitación de la pasión de Cristo, por así decirlo. Algo que tal vez para nosotros es algo extremo, pero en realidad es una idea que lo han desarrollado la filosofía católica, ¿no? O esa filosofía religiosa católica. Entonces, hay varios ejemplos de estos, de estos actos de mutilación, de cosas que nosotros no podemos concebir por normal, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, como decía Carlitos, el cuerpo mismo era considerado pues era la representación del pecado, ¿no? Dentro de la visión del cristianismo como tal, específicamente del catolicismo, ¿no? Entonces, hay esta idea de querer de por sí castigar al cuerpo para poder alcanzar la gracia del Señor, para poder alcanzar la salvación del Señor. Entonces, como ya dije, quisiera poner un ejemplo, ¿no? Hay varios ejemplos, como dije. Como ejemplo, está la cuestión del cuerpo de la mujer dentro de los cánones del catolicismo. El cuerpo de la mujer es considerado, por ejemplo, algo de por sí ya pecaminoso. Entonces, esta idea va a hacer que va a tener va a generar unas prácticas religiosas que van a estar relacionadas esta cuestión de la mutilación, esta cuestión del dolor como tal. A tal punto que muchas monjas o hermanas, por así decirlo, van a, como ejemplo, ¿no? Van a ingerir heces fecales, vómitos, para poder enfermarse. Y de esta manera, por ejemplo, van a imitar esa pasión de Cristo. No hay mujeres que han sido Hay que aclarar canonizadas, que por ejemplo, es un para periodo muy levantar. específico de la iglesia y un periodo de una escuela muy estricta de eso, los neoplatonistas que han empezado con Tomás de Aquino, si no me equivoco, a usar esta idea de la que te digo, tomar de Platón, que es el cuerpo es la cárcel del alma, y por eso había que flagelarlo, porque en realidad estaba atrapando al alma para que vaya al cielo. De ahí la Exactamente. salvajía con el cuerpo. Exactamente. Entonces, esto va a generar más adelante también estas ideas del sadomasoquismo, que va a estar tal vez, va a estar presente igual en autores como el Marqués de Sade, ¿no? Entre otras cosas, sabemos muy bien que eh, esta cuestión, había una especie de culto dentro de lo que son las jerarquías católicas, va a haber un culto al dolor también, de igual forma, como manera o como método para poder alcanzar la salvación y la gracia divina, ¿no? Esto por un lado, ¿no? Hemos podido ver que hay algunos paralelismos con nuestra cultura real. Entonces, como yo dije anteriormente, son arquetipos que van a influenciar no solamente en esta parte de la cultura popular de Star Wars, sino también en otras áreas, ¿no? Bueno, en otras producciones literarias de igual forma, ¿no? Claro, Eso, siempre está presente el sacrificio de los dioses en general.
desde las fábulas y los mitos, está presente en cualquier sentido, ¿no? En este caso, lo más, si no lo creen, así Dios sacrifica a Cristo, que es sí mismo, ¿no? Entonces el sacrificio esa es una noción bien primordial en la mayoría de las religiones, y también la sangre, porque varias religiones están de acuerdo en que la sangre es el sacrificio más valioso que se puede hacer, porque la sangre es vida. Entonces, estos Yuuzhan Vong, por ejemplo, volviendo a Star Wars, no son la única especie que tiene esta belicosidad innata y todo por parte de la religiosidad, ¿no? Y hay otras especies dentro de la misma galaxia que siguen una conducta fanático-religiosa, no son los únicos, ¿no? Pero son los únicos que tienen esta particularidad de tener tecnología bioorgánica, lo cual hace que, perdón, no, orgánica, que los hace tan distintos y tan difíciles de pelear, ¿no? Porque uno no está acostumbrado. Como bien mencioné, en la galaxia de Star Wars, los humanos son la mayoría y todos se miden en parámetros de humano, son como que la norma. Entonces, lo que resulta muy avanzado para un humano se considera muy avanzado para el resto de la galaxia. Es un tema político interesante también porque hay una xenofobia bien latente, a pesar de que los humanos están en todas partes y los ves trabajando de todo un poco, otras especies tienden a quedarse un poco más cerca de sus planetas y hacer como que lo que se supone que tienen que hacer, ¿no? Es también interesante esa parte. Y los Yuuzhan Vong no hacen ninguna discriminación al momento de conquistar. Para ellos todos siguen siendo paganos que no están siguiendo la doctrina de no adorar a las máquinas. Entiendo perfectamente. La verdad, llega a ser una situación bastante complicada, especialmente para nosotros, hablando como seres humanos, el de poder entender un dogma, una religión o creencias de ese tipo. Obviamente, la religión, o bueno, los Yusambong están inspirados en algunas o varias culturas, como también actos que ocurrieron a lo largo de la historia humana, pero que al final llega a ser algo que para nosotros, desde nuestra perspectiva, llega a ser algo, ¿cómo podría describirlo? Algo difícil de poder comprender, de poder comprender. En mi caso, no me sometería a algo similar como el dolor o la mejora con, bueno, con instrumentos orgánicos para poder aportar ¿cómo lo podría decir? Para, para poder estar en una mejor posición social en mi religión. O sea, es complicado, pero al mismo tiempo es bastante interesante porque como mencionaron también ellos utilizan un tipo de tecnología totalmente diferente a la que nosotros utilizamos, que literalmente no es tecnología. Al final son seres vivos los cuales sirven como, creo que me comentaste esto en algún momento, Hugo, Carlos, como armas, como transportes, como ropa incluso, que hasta incluso al inicio comentaste, Carlos, que era como un instrumento de camuflaje, el cual para nuestra imaginación, para nuestra cotidianidad es algo muy difícil de imaginar y por eso los hacen al mismo tiempo bastante interesantes. Sí, esa es una de las especies más exóticas que hay en una galaxia llena de especies ya de por sí bastante exóticas, ¿no? Entonces, creo que parte de ahí está su atractivo, porque visualmente y de la manera que se los describe, no podrías decir que son atractivos. Sin embargo, están diseñados de manera en la que aún así son bastante fieros y todo, y a diferencia de otros antagonistas que ha habido en la saga, estos han sido, no sé cómo explicarlo, eh, mucho más construidos, con un respaldo, no sé, mucho mejor justificado, creo yo, que la mayoría de los otros antagonistas que solamente querían destruir o conquistar porque sí, por el poder en sí mismo, ¿no? O por alguna otra cruzada religiosa loca, ¿no? O sea, estos se han visto una mezcla bien compleja entre un éxodo, un escape y al mismo tiempo una conquista, con todo lo que eso implica, ¿no? Como villanos estaban bastante completos como especie, fuera de los individuos que componían esta especie. Exacto.
La verdad, por ejemplo, miren, me gustaría llegar al último punto A ver, de nuestra entrevista hablando sobre los Chusambok. Voy a mostrar una imagen que acaban de enviarme para que los que están viendo en este momento en vivo tengan una mejor referencia de cómo lucían físicamente los Chusambok. Pero antes de que lo coloque, me gustaría que den algunas recomendaciones de lecturas, porque son más de 20 libros, creo, los cuales abarcan la historia de esta especie y la guerra bélica que influyó. bueno, no sé, hay, como te dije, como tú también habías mencionado, son muchas novelas las que componen toda esta saga de los Yu Bong, ¿no? El problema de estas novelas, al ser bueno, al ser casi ser 20 novelas, de alguna forma es necesario tener que leer muchas de estas de forma cronológica para entender eh, qué es lo que está sucediendo y por qué ha sucedido de alguna forma todos estos sucesos, ¿no? A mí me ha gustado en lo particular mucho lo que es esta etapa de Marea Oscura, estas dos novelas que es Marea Oscura 1 y 2. Y ahí, como había mencionado anteriormente, se muestra o se desarrolla un tanto, se da una primera referencia a su filosofía del dolor, ¿no? Y también yo también recomendaría igual esa primera novela para que vean, o lean, perdón, cómo fue la muerte de Chewbacca, ¿no? En ese planeta en el que por alteraciones meteorológicas y físicas se destruyó a través de la luna, ¿no? Que es muy interesante también este aspecto de Han Solo, porque Han Solo igual entra pues en una especie de depresión por la muerte de su amigo. Entonces, a lo largo de las novelas van a poder ver el desarrollo de esta depresión que tiene Han Solo al punto de que, a tal punto que ya no le va a importar, o sea, no le va a importar tanto lo que está sucediendo ya en esta guerra. Va, va a salir huyendo, por así decirlo, ¿no? Sí, porque entra una depresión primero al perder a su mejor amigo en una Exacto. batalla y especialmente por suponer que lo perdió por culpa de su hijo. O sea, es una situación bastante complicada, la cual, eh, como dijo Carlos, también es uno de los arcos más interesantes que lo vuelven más rico al personaje. Sí. A mí me gustaría recomendar Vector Prime, que es justamente la primera de la saga de la Nueva República, que es la que trata de los Yuuzhan Vong, porque nos da un contexto bastante general de la galaxia que no suele ser tan amplio en la mayoría de las novelas del universo expandido. Generalmente las novelas del universo expandido toman a un personaje familiar y lo ponen en una situación infamiliar sin muchos más cambios. Y no se toman la molestia de describir el contexto. Se asume que uno como lector de estas novelas está familiarizado con ciertas cosas. Pero en Vector Prime tienen una aproximación un poco más amigable. Explican este asunto de por qué no se puede salir de la galaxia o la comunicación y demás detalles que sí son bastante útiles para entender este universo expandido en general. Le recomendaría esta primera novela. Y no tiene demasiados personajes complicados o demás cosas que requieran un conocimiento extenso de Star Wars, ¿no? Esta es una novela que se podría leer básicamente sin un conocimiento demasiado, yo diría sin ningún conocimiento del universo expandido, porque es bastante eh, inclusiva en Expandido. esta novela. Exactamente. Perfecto. Miren, me gustaría terminar esta entrevista respondiendo a la pregunta que nos hicieron hace un rato sobre cómo un caballero Jedi puede enfrentarse a esta raza, a esta especie. Hugo, ¿podrías responderla tú desde tu perspectiva y después Carlitos? Y con eso terminamos, porque, wow, ya estamos 1 hora y 40 minutos de entrevista, el cual
Es perfecto. Hasta ahora fue una charla totalmente interesante donde pudimos plantear muchos temas sobre esta raza y cómo llegaron a nuestro universo, al universo de Star Wars, para literalmente dominar y acabar con todas las especies que habitaban. Sí, Ariel. Em, la pregunta, si es que la amiga todavía sigue en el chat o aquí viendo En el, la charla o escuchando la charla, perdón, ¿cómo se enfrentaba? Em, Como ya habíamos mencionado anteriormente, muy brevemente, sabemos muy bien que esta especie eh, extraterrestre está desconectada de la fuerza. Entonces los Jedi no podían sentirlos o percibirlos a través de la fuerza. Y esto va a ser un problema porque los Jedi estaban acostumbrados a realizar combates sincronizados con el uso de la fuerza para poder percibir y adelantarse, por ejemplo, a los movimientos o a los ataques de un enemigo. Pero ellos, las primeras veces que no van a poder, se van a dar cuenta que no perciben la presencia de la fuerza dentro de estos guerreros. Yo recuerdo haber leído un cómic donde uno de estos Jedi se va a enfrentar con los guerreros de Yusambong y va a salir, lastimosamente va a morir en este enfrentamiento, ¿no? Entonces, al ver este problema, por ejemplo, en una de las novelas en la que vamos a encontrar a este personaje, Mara Jade, que es la esposa de Luke Skywalker, le va a comentar, por ejemplo, a su sobrino, no me acuerdo si es a Jason o a Anakin Solo, no me acuerdo ahorita, pero les va a comentar a uno de ellos, que les va a decir que una manera eficaz para este enemigo es pues dejar de usar la fuerza, por un lado, para poder centrarse más en los sentidos orgánicos que tenemos. Porque al poder o al usar demasiado la fuerza, las habilidades de la fuerza, los Jedi se habían acostumbrado mucho, por ejemplo, se habían acostumbrado y se habían vuelto muy dependientes de la fuerza, y esto iba a ser un problema. Entonces, lo que dice, le recomienda a Mara Jade, por ejemplo, a uno de sus sobrinos, es que deje de un lado la fuerza, el uso de esta energía llamada la fuerza, para poder centrarse en los instintos que nos dan nuestros cinco sentidos, ¿no? Entonces, de esta manera esta era una forma de poder apalear este déficit de, este déficit, perdón, en cuanto al combate, ¿no? Contra estos guerreros que eran de por sí eran fuertes y contaban con armas que eran totalmente desconocidos para toda la población de la galaxia muy, muy lejana de Star Wars, ¿no? Eso, Ariel. entiendo. ¿Y tú, Carlitos? Bueno, como a lo que mencionó Hugo, está ahí. La cosa es que los Jedi han tenido que desaprender estas tácticas y adaptarse a lo que hacían los Yuuzhan Vong. Pero justamente una manera de adaptarse, por ejemplo, que describen en las novelas, es que al empujar a alguien con la fuerza, podían hacer volar a una persona, pero un Yuuzhan Vong apenas se iba a mover. Realmente la fuerza no les afectaba demasiado, excepto algunas cosas muy específicas como los rayos, pero solamente un usuario oscuro puede usarlas, ¿no? Entonces, ¿qué hacía un Jedi en este caso? Bueno, si el empujón de fuerza no servía, tuvieron que adaptarse a la situación. Si no puedes mover a Yuuzhan Vong, pues mueve el piso que está debajo de él. O bueno, si tú no lo puedes hacer daño, empuja una piedra y la piedra sí lo puede aplastar, ¿no? Ese tipo de pensamiento lateral han tenido que desarrollar los Jedi, lo cual ha sido bueno porque en ese momento la Orden estaba enfrentándose también a sus propias divisiones internas, porque justamente Luke Skywalker se ve un poco abrumado por la cantidad de Jedis que quieren ir a responder a esta emergencia en un principio y otros que, igual que en los días de la antigüedad, querían esperar un poco más a saber a qué se enfrentaban. Entonces,
Muchos de los Jedi que murieron fallecieron precisamente porque fueron rápidamente a contrarrestar a los Yuuzhan pero se han visto abrumados porque era un enemigo que no conocían, cuyas tácticas no funcionaban, cuyas armas eran obsoletas. Entonces, pues básicamente podríamos decir que se lo buscaron, ¿no? Ponderados, pero como siempre, ¿no? Si las armas de uno se quedan obsoletas, uno tiene que adaptarse a lo que pasa. Y de hecho así ha sido como han logrado derrotarlos finalmente, ¿no? Buscando alternativas nuevas. Bueno, esperemos que hayamos respondido la pregunta que nos hicieron por el Messenger. Así que yo creo que sería buen momento para dejar el tema. Lo vamos a continuar. Por si acaso a todos nuestros espectadores, este no va a ser el único y el último episodio del que vamos a hablar sobre este universo rico en historias, culturas y personajes, el cual ya contamos con dos expertos, especialmente en el universo expandido, en el sea de antes o después de la batalla de Yavin. Así que muchas gracias por toda esta información, Hugo, Carlitos. Fue una charla increíble, muy interesante. Personalmente yo aprendí mucho y estoy seguro que muchos de nuestros espectadores también lo hicieron o lo van a hacer, ya que esto va a estar en Spotify y en iTunes. Bueno, igual ha sido un placer. Siempre es divertido charlar un poco de Star Wars y también extrapolar estas cosas que han influido para al momento de crearlas y que nos han influido, han influido en nosotros al verlas y al interactuar con ellas. Y hasta la próxima. No, más bien, muchas gracias. Sí, de Hugo. igualmente, Ariel, gracias bueno, por organizar esta cuestión de esta charla sobre Star Wars, un poco también para desestresarnos de todo lo que está sucediendo actualmente, ¿no? Con el tema de los conflictos, las tensiones sociales, por un lado, nuestra crisis sanitaria también, que está en todo el mundo. Entonces yo pienso que no es un poco sano tener este tipo de charlas que son un tanto lúdicas, un tanto interesantes, que nos desconectan un poco de los problemas del mundo cotidiano y que nos ayudan de alguna forma, ¿no? A desestresarnos nuevamente. Es Entonces, en cierto, este es cierto. sentido, ha sido muy interesante, muchachos, y la verdad, gracias, Ariel, por la charla, por la invitación. De igual forma, Carlitos, gracias igual. Me ha gustado charlar mucho o poder compartir de igual forma contigo este tema que siempre nos ha gustado, ¿no? También sobre Star Wars. Y Hablando esperemos un que no poco en sea la el... última, como ha dicho Ariel, que no sea la última y que podamos hablar sobre otros tiempos o otros sectores otros tiempos, otras zonas de este universo, ¿no? Es una Exacto. galaxia Listo, Ariel, grande. entonces creo que sería La, todo ver- por mi parte de igual manera, ¿no? No, la verdad lo es. Esto me recuerda a esos tiempos en los que nos encontrábamos a las 3 de la mañana y empezábamos a hablar de Star Wars en vez que bailar en una fiesta. O sea, es una charla de cualquier momento, seamos sinceros. Tal vez este fue nuestro primer capítulo, donde ahorita estuvimos un poco más en plan serios, intentando dar la información más precisa, pero vamos a ir haciéndolo cada vez un poco mejor, mostrando más a detalle cierto tipo de aspectos, porque seamos sinceros, estamos también un poco oxidados todos. Sí, exacto. No, pero fue para mí, yo me la pasé muy bien, más bien muchas gracias, como les comenté al principio, por aceptar la invitación y poder empezar con esta nueva sección bueno, hablando un poco sobre Star Wars. Y muchas gracias Carlitos, muchas gracias Hugo. Hasta la Que la próxima. fuerza los acompañe, chicos. Hasta luego. Que la Que la fuerza nos fuerza los acompañe. acompañe. Hasta la próxima. Chao, chao. Bueno, este fue un capítulo especial, un cacho alternativo, hablando un poco más sobre el universo expandido de una serie que personalmente me agrada bastante. La verdad, hay mucho de qué hablar, muchos temas de los cuales hablar. Sé que hay muchas personas que posiblemente no hayan oído sobre esto, no hayan visto las películas, pero si en algún momento como seguidores de la plataforma, bueno, en este caso del podcast de The Midnight Sun, estaremos complacidos de poder entregarles este tipo de material.
Mi nombre es Ariel Arancibia. El siguiente capítulo que tendremos va a ser este sábado, donde hablaremos con una señorita llamada Brenda Valdés, con quien nos comentará un poco de su experiencia sobre algo que hizo que su perspectiva de vida cambie totalmente, una aneurisma y una malformación cerebral, el cual cuando uno pasa por este tipo de situaciones, hacen que la perspectiva de vida cambie totalmente. Así que, como les comenté, no se pierdan ese capítulo. Mi nombre es Ariel Arancibia. Muchas gracias por acompañarnos y buenas noches.